El tema de hoy lleva por título el don de la fe. Hemos estado hablando de nuestra fe natural, de cómo nuestra fe es débil, de cómo el Señor usa esas debilidades, cómo no nos debe de faltar fe, cómo nosotros podemos recibir, ¿verdad?, milagros por fe. Pero hoy vamos a hablar de esta obra, ¿verdad?, maravillosa que hace el Espíritu Santo para poder darnos un regalo. Eso significa la palabra don, un regalo, y ese regalo, lo que viene dentro de ese regalo se llama fe sobrenatural. Y quiero que usted me acompañe ahí en su Biblia a la segunda carta, ¿verdad?, a los Corintios, en el capítulo 14. Creo que todos los que hemos leído en alguna ocasión sobre los dones conocemos este pasaje. Vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 9. Abra su Biblia, por favor, y léalo con nosotros. Dice ahí la Escritura: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mire, estos datos que vemos en estos primeros 3 versos son bastante importantes. Estos primeros 3 versos, fíjese cómo aquí se nos presenta que los dones sí o sí tienen que ver, ¿verdad?, con la obra que hace el Espíritu Santo, pero también hay un respaldo de Jesús y del Padre. Dice el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5, hay diversidad de ministerios, de ministros, de personas que servimos, de llamados. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da el ministerio? Lo da nuestro Señor Jesús. El verso 6 dice: hay diversidad de operaciones o de obras, pero Dios, mire, el Padre dice que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El verso 4 nos revela que recibimos dones por el Espíritu Santo. El verso 5 nos revela que recibimos llamado por Jesús. Y el verso 6 nos revela que todas las obras, todo lo creado, todo lo que, ¿verdad?, todo lo sustenta el Padre. Ahora, el verso 7 dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para aprovechar, que las demás personas puedan aprovechar. Y ahorita vamos a hablar de este punto. El verso 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Son, ¿verdad?, algunos dones que se mencionan aquí, pero hoy quisiera que podamos poner nuestra atención en este don, el don de la fe, ya que sobre esto es sobre lo que el Señor nos ha estado hablando. Entonces, como le decía hace un momento, los dones son un regalo. Y esos regalos los recibimos por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una lucecita que anda, ¿verdad?, volando en el cielo o en las iglesias, ¿verdad? El Espíritu Santo no es el conserje del cielo. El Espíritu Santo es Dios, es una persona. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el guía de la iglesia. El Espíritu Santo es el consolador de la iglesia. El Espíritu Santo es el que le va a presentar la novia a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es, ¿verdad?, la persona de Dios en este tiempo más importante, porque es la que está preparándonos y guiándonos en toda obra espiritual. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener una relación con el Espíritu de Dios. Tenemos que tener y desarrollar una relación con Él. Y dice este pasaje, que el capítulo completo, que cuando tú logras tener esa relación, recibe de Él regalos. Recibe de Él dones, pero no son dones naturales, son dones sobrenaturales. Y quiero, ¿verdad?, mencionarle algo muy importante, que los dones, ¿verdad?, son capacidades sobrenaturales que da el Espíritu Santo sobre personas que logran desarrollar una confianza inquebrantable y, ¿verdad?, y el propósito de la actividad, de la activación, de estos dones es el bien, hacer el bien y la edificación a las personas. Cuando yo recibo un don sobrenatural, el propósito de ese don es que yo pueda hacer bien y que yo pueda edificar a las demás personas por medio de ese don. El don entonces es, ¿verdad?, una manifestación del poder sobrenatural de Dios en los que logran confiar en Dios a este nivel, a este punto. Pero esto es importante. Mire, nosotros podemos ver en el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde se habla de personas que pudieron
pudieron tener la activación de este don sobrenatural y hacer cosas, ¿verdad?, que hasta ese momento no se habían visto, no se conocían y que nadie las estaba creyendo. El libro de Hebreos en el capítulo 11 nos habla de Noé, un hombre al que le dijeron, va a llover y tienes que construir un arca. Entonces, nadie había visto llover hasta ese momento, hasta ese día, ¿verdad? Hasta ese punto que sucedió. Noé necesitó una fe sobrenatural para creer que la naturaleza podía cambiar. La naturaleza que él conocía hasta ese tiempo y todas las personas que habitaban, la naturaleza era que no llovía, sino, ¿verdad?, que de las mañanas se levantaba un rocío y era lo que regaba la tierra, pero nunca del cielo había descendido agua. Se le aparece un ángel del Señor a Noé y le dice, Noé, esta es la palabra que te traigo de parte de Dios. Y Noé tiene tanta confianza en Dios que la toma, la cree, aunque muy probablemente en su mente, su razón le decía, es que eso no ha sucedido, eso es imposible. Dios ahora se le presenta a Abraham y a Sara, personas avanzadas en edad, y les dice, a través de ustedes, ¿verdad?, van a ser una nación. Ustedes van a dar a luz a una nación. Eran hombres ya de edad avanzada, Sara era estéril, ¿verdad? Se les había pasado el tiempo, pero su confianza en Dios es tan grande que el mismo libro de Hebreos dice que cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, Abraham dijo que confiaba tanto en Dios que sabía que de la ceniza Dios podía levantarle descendencia. Cuando usted y yo logramos ejercer ese nivel de fe, nuestra fe de ser natural va a pasar a ser sobrenatural. Y eso es lo que el Espíritu Santo está esperando, que tú tengas tal confianza en Dios que Él a través de ti pueda manifestar la fe sobrenatural. Si tú eres de los que dudan, tú eres todavía incrédulo, tú eres de los que no confían completamente en Dios, tienes un problema y estás pensando cómo solucionarlo en tus fuerzas, cómo hacerlo tú, lo que menos has hecho es orar, lo que menos has hecho es ir a pedir oración, lo que menos has hecho es estar confiando en Dios, va a ser un poco difícil que este don se manifieste en nosotros. Y lo vemos, ¿verdad?, en cada uno de ellos. Dios le dijo a Moisés, ve en contra del hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, que es Faraón, enfréntate a él, párate delante de él y dile, toda la nación que tienes como esclava la tienes que dejar ir libre. Eso es algo muy osado. Moisés había estado del otro lado, sentado en el trono, al lado, ¿verdad?, de Faraón. Había estado Moisés y él sabía lo que le sucedía a los que desafiaban la autoridad de ese hombre. Y ahora Dios le dice a Moisés que vaya y enfrente a este hombre, que Dios le dice, yo voy a estar contigo. Ese es todo lo que Dios le promete. Yo voy a estar contigo. Y Moisés lo cree en el principio. Si usted conoce la historia o la lee, se va a dar cuenta que él duda. Y dice, no, pero es que duda de él, no de Dios. Y dice, es que yo soy tartamudo, yo no voy a poder, yo esto. Y cuando Dios le dice, voy a estar contigo, eso es lo que necesitaba Moisés escuchar. Y entonces ahora Moisés va. Moisés fue un hombre que tenía constantemente activo el don de la fe. Y por ese don veía descender maná del cielo, vio un mar abrirse, vio la tierra completamente abrirse, vio la gloria de Dios, pudo estar en medio de la nube de Dios y salir con vida de ahí. Moisés es alguien que se movía en lo sobrenatural, pero para eso nosotros necesitamos la fe que da el Espíritu Santo. Cuando el don es usado para beneficiar al que lo ejerce, al que lo ministra, en ese momento el don puede quitarse la persona y la persona después va a empezar a manipular a las demás personas. El don no es para beneficiarme yo, el don es para que sean beneficiados los demás. Los versos base que acabamos de leer dice, el Espíritu Santo de los dones para provecho de los demás, no para que me aproveche de los demás. Entonces, esto es importante que yo lo pueda entender, ¿verdad? Yo recibo el don para poder venir y usarlo para que los demás vean el poder de Dios. No lo tenemos que usar, ¿verdad?, para beneficiarnos. Debemos de tener cuidado y guardar nuestro corazón, porque las personas que usan el don para aprovecharse de los demás siempre van sembrando semillas
que afectan la fe de las personas. El don de fe es el resultado de una fe probada. El don de fe es el resultado de una fe probada. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7 dice, porque sometida a prueba vuestra fe. Fíjese bien que no dice voluntariamente o que tú lo decidiste. No. Dice sometida a prueba. Ninguno de nosotros quiere pasar por pruebas. Ninguno de nosotros quisiera haber pasado por un hospital. Ninguno de nosotros quisiera haber tenido un hijo en un hospital. Ninguno de nosotros quisiera haber pasado, ¿verdad?, por escasez. Ninguno de nosotros quisiera haber tenido pérdidas en las áreas que hayan sido. Ninguno de nosotros voluntariamente decimos, a ver, necesito más fe. ¿Dónde están las pruebas para que mi fe, ¿verdad?, crezca y sea mayor? Nadie hace eso. Pero nosotros tenemos que saber que nos van a someter, nos van a meter a pruebas, pero que dice la Biblia que en esas pruebas va nuestra fe, ¿verdad?, a ser perfeccionada. Dice ahí, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que le decía hace un momento, el Espíritu Santo prepara a la iglesia para presentársela a Jesús, para que cuando Él se manifieste, nosotros tengamos una fe fuerte, una fe firme, tengamos una convicción y una confianza en Dios grande, que nuestra confianza en Dios haya pasado de natural a sobrenatural, que nuestra fe en Dios haya pasado de natural a sobrenatural. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, como creyentes. Pero dice aquí, mire, que el don de la fe es el resultado de una fe que ha sido probada. A lo mejor en estos momentos así se encuentra tu fe siendo probada. Siendo probada a través de qué? Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo sabe en qué áreas tú necesitas ser probado. El Espíritu Santo sabe, porque este es un punto, ¿verdad?, que le voy a mencionar. Las pruebas de la fe duelen. Espero que eso lo reciba, porque si ahorita su prueba le está doliendo, es porque lo que está siendo probado es su fe. Ahora, las pruebas de la fe no destruyen el cuerpo, no destruyen la vida, forman la fe. Si usted ve una prueba, ¿verdad?, como una herramienta para destruirle, usted va a enfrentar la prueba de manera incorrecta. Es como el que quiera, ¿verdad?, martillar un clavo con un cuchillo o con un palo de madera. Entonces, lo mismo, el que vea la prueba como algo para destruirlo, no, la vas a enfrentar de la manera errónea. La prueba no es para destrucción, la prueba es para mejorar tu fe. Cuando tú entiendes que la prueba es para mejorar tu fe, entonces la vas a enfrentar de la manera correcta. ¿Con qué tengo que enfrentar esta prueba? ¿Con quejas? No. ¿Con qué tengo que enfrentar esta prueba? ¿Con engaños? ¿Con mentiras? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Haciendo las cosas en mi carne? ¿Dándole lugar al diablo? ¿Enojándome contra Dios? ¿Alejándome de la iglesia? ¿Apartándome de mis tiempos de oración? No, la vas a enfrentar con fe, porque sabes que lo que te va a ayudar a salir de esa prueba es tu fe. ¿Qué anda buscando la prueba? Tu fe. Entonces pónsela adelante. Entonces ponle delante tu fe, enfrenta las pruebas con tu fe. Espero que usted diga amén a eso. Entonces es necesario para llegar a un crecimiento espiritual, ¿verdad?, donde la fe sobrenatural se pueda manifestar en nosotros. Hay imposibles en nosotros donde solo la fe sobrenatural nos va a sacar adelante. Necesitamos seguir creciendo y alcanzar este nivel de fe. El nivel de fe como don, como regalo de Dios, como algo sobrenatural. La fe, escúcheme bien esto, es el área débil de muchos cristianos, de muchos creyentes. Debería de ser al revés. El cristiano por fe vive, el cristiano por fe anda, no por vista sino por fe. El cristiano es salvo por fe, el cristiano recibe milagros por fe, el cristiano se relaciona con Dios por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, agradamos a Dios por medio de nuestra fe. La fe es una base, es un fundamento importante en la vida del cristiano, pero tristemente en la vida de muchos su área más débil es la fe. Tienen dones, ¿verdad? Ministran, cantan, predican, son muy buenos haciendo ese tipo de cosas. Son muy buenos saliendo a evangelizar, pero cuando les toca su fe ser probada, no la logran, porque su área más débil es su fe. Es muy bueno tocando la guitarra, eres muy bueno cantando, pero eres, ¿verdad?, muy débil en tu fe.
Eres muy bueno metiéndote a pelear y a debatir con todos ahí en Facebook, ¿verdad? O en redes sociales. Pero cuando es desafiada tu fe, ahí en ese momento renuncias, abandonas, das la espalda, te vas, lo dejas todo. El área más fuerte en nuestra vida debe de ser la fe. Y póngame atención en esto, ahorita se lo voy a mencionar más adelante. Si tú, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos, ¿verdad? Nacemos como bebé y vamos desarrollando. Y conforme vamos desarrollando, vamos requiriendo mayores cosas. Cuando tú eres un bebé, tú comes papillas, tú comes leche, pero ya después vas comiendo alimento más sólido, alimento que sustente, ¿verdad?, las energías que necesitas. Entonces, si tú llevas 1, 2, 3, 5, 10 años de cristiano y tú sigues manteniéndote con la fe de tu primer año, de cuando naciste, no, ahorita tú necesitas ya un alimento de fe mayor. Necesitas que, ¿verdad?, la fe vaya siendo más fuerte en ti y no que sea un área débil. Tienes que fortalecer tu fe. Tu fe necesita ser fuerte, no un área débil. Todas las pruebas benefician la fe. Todas las pruebas benefician la fe. Por eso, ¿con qué debo de enfrentar mis pruebas? Con la fe. Mire qué tremendo esto. ¿Con qué debo de enfrentar mis pruebas? ¿Con quejas? No. ¿Con cosas, verdad, malas o negativas? No. ¿Qué debo de pensar cuando mi fe es probada? ¿Que ya me voy a morir? No. ¿Que ya las cosas se van a acabar, todo se va a terminar? ¿Que ya mi hijo, verdad, pues va a tomar el camino del mal, del pecado y se va a perder? No, debo de enfrentar las pruebas con la fe. Por favor, diga amén esa palabra, recíbala. Empiece en este momento a activar su fe y a decirle, Señor, creo esta palabra. Necesito fortalecer mi fe. En este tiempo de pandemia mi fe se ha debilitado bastante. Me he llenado más de miedo, de inseguridades. He estado solo pensando en la muerte. ¿Verdad? He andado hasta soñando con todo ese tipo de cosas malas. Pero voy a recibir el beneficio que todas las pruebas le van a traer a mi fe. ¿Para qué soy probado? Para que mi fe, dice aquí, sea perfeccionada, sea mejorada, así como el oro es mejorado por someterlo, ¿verdad?, a fuertes presiones de calor, también nuestra fe. Por eso le dije hace un momento, la prueba de la fe duele, pero es necesaria y nos va a traer beneficio. Ahora, la fe tiene etapas. Por favor, apréndaselas bien. Son 4 etapas que le voy a enseñar y que le voy a mencionar con base bíblica. Le menciono primero las etapas y vemos los versículos. Primero está la fe natural, después está la fe salvadora, después está la fe como fruto y después está la fe como don. Vaya conmigo ahí a Romanos capítulo 12, verso 3. Mire lo que dice esta palabra, ¿verdad?, de la Escritura, Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Fíjese bien esto, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Todos tenemos una fe natural que Dios nos ha dado, con la cual nosotros nacemos. Por eso es que usted ve un niño que lo suben a una mesa, una parte alta, y el papá le extiende las manos y le dice que se tire y se tira, porque confía en su papá. ¿Verdad? Ahí empezamos nosotros a ejercer nuestra fe en nuestros padres. El niño va y le pide de comer al papá o la mamá. Él no se anda preguntando cómo lo va a hacer, ¿verdad? Él pide y sabe que va a recibir un alimento. Entonces lo hace porque tiene una fe. Pero dice, mire, esta palabra, la fe tiene una medida. La fe tiene una medida. Entonces nosotros no tenemos que ignorar esta parte. Esa medida significa, ¿verdad?, que es una porción, pero que esa porción va a ir en aumento o va a ir decreciendo. Y espero que no pase lo segundo, sino que pase lo primero, que nuestra fe vaya en aumento. También dice la Biblia que tenemos, ¿verdad?, la fe salvadora. Y lo podemos ver ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Ahí Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces dice, por gracia, ¿qué me da salvación? La gracia. Pero ¿cómo recibo esa gracia? Por medio de la fe. Yo soy salvo por medio de la fe. No soy salvo por justificaciones, no soy salvo por cualquier otra cosa, no soy salvo porque primero necesito ser perfecto para ser salvo, porque primero necesito hacer obras, necesito dejar ciertos pecados.
soy salvo por la fe. ¿La fe en qué, pastor? ¿En qué? ¿En qué tengo que poner mi fe? En la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Un favor que no merecíamos, pero que Dios le plació darnos. Un amor que no merecíamos, pero que Cristo nos mostró en la cruz del Calvario. La fe de salvación la vamos a recibir, ¿verdad? La gracia, de salvación la vamos a recibir por medio de la fe. La fe como fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22. Usted lo puede leer también este pasaje conmigo y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. También menciona otros frutos, pero aquí dice que uno de los frutos, mire, es la fe. Entonces, escúcheme bien esto. La Biblia habla que el Espíritu Santo tiene frutos y tiene dones. Los frutos revelan el carácter y la persona de Dios. Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz, Dios es paciencia, Dios es benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nos muestran el carácter de Dios. Pero los dones nos muestran el poder, lo que Dios puede hacer. Y ese poder sobrenatural lo recibimos a través del Espíritu Santo. El cuarto, ¿verdad? La cuarta etapa de la fe es la fe como don del Espíritu Santo. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9, ¿verdad? Lo podemos ahí también leer. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 9. Dice ahí la palabra del Señor: a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el Espíritu Santo le da fe como don. Este pasaje lo leíamos al inicio. Es la cita bíblica que leíamos al inicio. Y menciona, ¿verdad?, los diferentes dones que el Espíritu Santo da y dice: a otro fe por el mismo Espíritu. Si se da cuenta, la palabra Espíritu está en E mayúscula. Cuando viene así hace referencia no al espíritu humano, sino al Espíritu, ¿verdad?, de Dios. Entonces, en el don de la fe, ya no hay lugar, ¿verdad?, para la duda. El don de la fe ya es una confianza, ¿verdad?, que se mantiene firme para con Dios. Ya es una confianza. Recuerdo en la Biblia hombres que tenían esta confianza en Dios, que se enfrentaron solos a ejércitos. En una ocasión, ¿verdad?, están en campamentos el pueblo de Israel contra un ejército enemigo, y por la noche se va Jonatán solo con su paje de armas, ¿verdad? Y él dice a su paje de armas: sígueme, vamos a enfrentarlos porque algo Dios puede hacer. Fíjese qué tremendo. Ellos dos solos contra un ejército, pero estaban creyendo que sobre de ellos iba a venir algo sobrenatural, el poder de Dios, ¿verdad? Damos nosotros a conocer el poder de Dios por medio de la fe. ¿Cómo se va a mostrar el poder de Dios en tu vida? Por una fe sobrenatural. Ahora, insisto, si tú no has pasado de la fe natural, si tú no has pasado de la fe salvadora, hasta ahí está quedada, atorada la mayoría del cristianismo. Atorada, quedada en la fe salvadora. Ya tengo una fe natural, ¿verdad? Vine a Cristo, ya por fe lo recibí, soy salvo. ¿Y la fe como fruto? No, pues todavía no usted. ¿Y la fe como don? Uy, no, pues es a menos usted. No. Tenemos nosotros que ejercer la fe como don, porque esa fe nos va a mostrar el poder de Dios. ¿Qué va a hacer que una persona enferma de manera milagrosa se levante? La fe como don. ¿Qué va a hacer que esa enfermedad que no tiene cura retroceda? El poder sobrenatural de Dios. ¿Qué va a hacer que un cáncer desaparezca? El poder sobrenatural de Dios. ¿Qué va a hacer, verdad, que una persona reciba un milagro que parecía imposible? Que una persona que ha sido diagnosticada estéril pueda dar a luz. El poder sobrenatural de Dios. ¿Quién puede hacer, verdad, que en un vientre, perdóneme la expresión, la palabra sé que está fuerte, pero que en un vientre muerto produzca vida? ¿Quién puede hacer eso? El poder de Dios. El poder de Dios. Lo puede hacer y lo ha hecho. Hay una gran cantidad de personas que han experimentado el poder de Dios, porque alguien con ese don de fe
oró por esa persona, le dio una palabra, le dio una profecía, le dijo, ¿sabes qué? En tanto tiempo el milagro va a suceder. Déjame orar por ti. En el momento de orar le dijo, créelo porque ya recibiste el milagro. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Que el don de fe, en el don de fe no hay lugar para la duda. No podemos brincarnos ninguno de estas 4 etapas. No podemos brincarlas. Tú no puedes estar de tu fe en el sobrenatural. Tú no tienes, ¿verdad? La salvación todavía. No tienes el fruto de la fe y ya te vas a mover en lo sobrenatural. No, no funciona así, hermanos. La fe es probada. Ya pasé primer año de fe, voy al segundo año. Ya pasé segundo año, voy al tercer. Siempre tu fe va a ser probada. La Biblia dice que la palabra de Dios genera en nosotros más fe. Y cuando tú estás leyendo tu Biblia, tú estás en ese momento estudiando sobre la fe. Estás estudiando. Ya tú leíste en la Biblia, de que la fe hace milagros. Perfecto, ya lo entendiste. Ahora viene la prueba, ahora viene el examen. ¿Con qué lo vas a enfrentar? ¿Qué vas a poner de frente? Tu fe. Y cuando tú apruebas esa prueba, tu fe empieza a crecer y a ser mayor. Y de repente te das cuenta de que la fe como fruto está en ti, ¿verdad? Y ahora la fe es parte de tu carácter. Entonces el carácter es lo que somos y lo que los demás pueden ver. El don no. El don, lo sobrenatural, lo espiritual, la gente natural no lo ve. ¿Verdad? La misma Biblia dice que para la gente natural, lo espiritual, los dones, les son locura. Entonces de repente hay gente que te dice, es que yo veo en usted mucha fe. Es que no sé, cuando hablo contigo, como que me transmites fe. El fruto, tu carácter, tu personalidad, ¿verdad? Manifiesta la fe. La gente te ve y tu sonrisa, tu mirada le genera fe. Entonces tu carácter, tu personalidad, ¿verdad? Manifiesta fe. Ahí te das cuenta de que el fruto de la fe se mueve a través de ti. Y ya vamos terminando con este punto, ¿verdad? Donde damos a conocer el poder de Dios por el don de fe. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 5. Dice esta porción de la Escritura, y Primera de Corintios, capítulo 2, verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Mire que esto está tremendo. Sino en el poder de Dios. Entonces damos a conocer el poder de Dios por la fe. Por la fe. No por lo mucho bonito que nos escuchemos, ¿verdad? No por lo mucho conocimiento que tengamos. He visto hombres y mujeres de Dios, a lo mejor con poca sabiduría, y lo digo con todo respeto de ellos, pero con un poder de Dios que obra a través de ellos tremendo, que ya quisiera tener, ¿verdad?, esa manifestación del poder de Dios. Entonces, el poder de Dios se va a mostrar, se va a manifestar en las personas. La gente va a ver en este mundo terrenal el poder divino, el poder celestial de Dios a través de aquellos que tengan, ¿verdad?, este don fluyendo, este don ejerciendo a través de sus vidas. El Espíritu Santo lo va a manifestar, pero nosotros lo necesitamos. Y entonces esta escritura dice, ¿verdad?, vuestra fe no está fundada. El fundamento, la raíz, el cimiento donde está parada mi fe no puede ser la sabiduría de los hombres. Yo tengo mucha fe porque me leí un librito Calidad de la Fe. Hombre, viera qué bonito que hablan ahí de la fe. No puede estar, ¿verdad?, basada en eso. Debe de estar basada, dice, mire, en el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? La manifestación del Espíritu Santo. Jesús dijo, no se vayan hasta que reciban el poder de Dios. Decían, ¿cómo lo vamos a recibir? Cuando vino el Espíritu Santo, el poder de Dios empezó a fluir a través de ellos. Entonces, ¿qué es el poder de Dios? La manifestación del Espíritu Santo, sus 9 dones. Cuando estos dones fluyen a través de ti, ¿verdad?, el poder de Dios empieza a manifestarse. ¿Cuál es el fundamento de mi fe? El poder de Dios. Yo no puedo, Dios sí puede, por eso tengo fe. ¿Verdad? Dios sí puede. Entonces los imposibles no son oportunidades para que el mal nos destruya. Es la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Cuando tú tienes un imposible delante de ti, tú dices, no, es imposible que esto suceda. Es imposible que esto pase. No es una oportunidad para destruirte. No te frustres, no te desanimes, no pierdas tu fe. Es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste.
Espero que diga amén a eso. Es tan poderosa, ¿verdad?, que se vuelve también un escudo. La fe se vuelve un escudo espiritual. Efesios capítulo 6, ¿verdad? En todo este capítulo 6 nos dice de un arma espiritual que el que cree en Cristo debe de tener. Y esta, ¿verdad?, esta armadura tiene ahí ciertas partes. Y Efesios capítulo 6, verso 16 dice, sobre todo, toma el escudo de la fe. La fe, le dije hace un momento que debe de ir de frente, porque la fe me funciona como escudo. Y entonces mire lo que dice en la siguiente parte del verso, con que puedas apagar todos los dardos de fuego de maldad. Entonces las pruebas no son oportunidades para que te destruya el maligno, para que te destruya el poder del mal. Las pruebas son oportunidades para que el poder de Dios fluya a través de ti. Entonces, cuando tú dejas de tener fe, no hay escudo. Eres vulnerable. Y los ataques del maligno, los ataques de maldad, van a golpear tu alma, van a golpear tu corazón. Los ataques de maldad van a golpear tu razón, tu mente. Van a golpear tu vida, van a golpear tus relaciones. Los ataques de maldad van a llegar directamente a ti. Pero cuando tú tienes fe, estás protegido. Porque la fe también funciona como un escudo que nos protege de toda obra de maldad. El diablo puede acercarse y decirme que me va a matar, ¿verdad? El diablo puede decir que me va a matar, que me va a destruir. Pero como yo tengo fe, no en lo que dice el diablo, sino en lo que dice Dios, entonces sabe que esas palabras no llegan a mí. Esas palabras no van a tener ningún efecto en mí. Hay personas, yo les he testificado en la iglesia, ¿verdad?, que hace unos 3, 4 años atrás, llegó una hermana y me dijo, me diagnosticaron una enfermedad terrible y me voy a morir de esa enfermedad. Y me dijo ella, pero yo no la recibo. Y entonces pasan unos días, le hablo y me dijo, entré en un ayuno, estoy en 7 días de ayuno, estoy ayunando, porque yo creo, dijo, que el poder de Dios va a desaparecer esta enfermedad. ¿Y sabe qué? Así sucedió. Había una hermana hace años atrás que estaba yendo a quimioterapias. Y en una de esas quimioterapias, ¿verdad?, pues fueron y le dijeron, déjenos hacer un examen para ver cómo va de avance. Y le dijeron, no sabemos por qué le están aplicando, ¿verdad?, la quimio, porque usted no tiene cáncer. No, pero si aquí están los exámenes, los estudios. Le hicieron 5 veces el examen. Y el examen arrojó que ella no tenía cáncer. Entonces el poder de Dios, ¿verdad?, se va a manifestar, y cuando vengan los ataques del maligno, vamos nosotros a poder estar firmes y a poder salir adelante. La fe en Dios se obedece con plena confianza. La fe en Dios se obedece. Cuando Dios le dijo a Pedro, sal de la barca y empieza a caminar, él lo hizo y empezó a caminar, dio unos pasos. En el camino, ¿verdad?, el escudo que tenía de fe, él lo dejó, empezó a dudar. Y empezó a ver todos los problemas, ¿verdad? Empezó a ver la tormenta a su alrededor. Y la Biblia dice que se hundió. Pero ¿sabe por qué es el único hombre después de Jesús que ha logrado caminar sobre las aguas? Porque obedeció una palabra de fe. Obedézcala. Usted dice, bueno, ahorita lo que acaban de decir, esa palabra me suena bastante loca, mi razón, pero como mi fe no está basada en sabiduría de hombres, mi razón me dice que eso no puede suceder, pero mi fe me dice que la obedezca. Amén, Señor, voy a obedecer lo que acaba de decir ese loco. Voy a obedecer, Señor. Voy a entrar en la misma locura de fe que está él y la voy a obedecer. Si dijo que hay que dar estos pasos de fe, lo voy a dar. Y voy a recibir un milagro por fe. Espero que diga amén a eso. Y quiero que terminemos leyendo Juan capítulo 11, verso 40. ¿Verdad? La esencia de un creyente es su fe. La esencia de un creyente, como le dije hace un momento, un creyente vive por fe, anda por fe, un creyente va a ver las cosas sobrenaturales de Dios por fe, es salvo por fe, todo es por fe, su esencia es la fe. Y ahí en Juan capítulo 11, verso 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, mire lo que vamos a ver, la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Verdad? Es el punto más alto de Dios, donde solo Dios está. Y dice la Biblia que vamos a llegar a ese punto tan alto, lo más alto, lo más sublime. No vamos a ser como Dios, ni le vamos a quitar, ¿verdad?, su lugar a Dios. No, vamos a llegar y vamos a poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida.
Jesús en este pasaje está hablando, ¿verdad?, con las hermanas de Lázaro, un hombre que ha muerto. Entonces, delante de Jesús hay un imposible. Y por eso las hermanas le dicen a Jesús, ¿para qué te molestas? Ya lleva 4 días de muerto. Entonces es imposible, no hay forma, no hay manera de que puedas hacer algo. Y entonces Jesús le dijo, no te he dicho, como le decía hace un momento, la fe se obedece. ¿Qué me dijo Dios? Dios me dijo que hiciera esto, lo voy a obedecer. La fe se obedece. Pero cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, a medir con nuestra mente finita una fe y un poder de Dios tan infinito, no, pues no nos alcanza. Y vamos a terminar concluyendo que no se puede. Y entonces las hermanas de Lázaro le dijeron, no se puede, ya lleva 4 días de muerto. Y la respuesta del Señor es, no te he dicho. Esta es una prueba para tu fe, que si tú crees, no solo vas a ver que Él se levante, vas a ver la gloria de Dios. No solo vamos a ver lo sobrenatural en nosotros, vamos a poder, ¿verdad?, ver la gloria de Dios.